Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Emprender, innovar, forman parte de nuestra día a día en los negocios y es por eso que hoy hablamos de un nuevo curso, de una nueva oportunidad de hacer un nuevo modelo de negocio, un nuevo plan. Para ello se encuentra con nosotros en nuestro bloque, la entrevista de Economía Virtual, el señor Edgar Ortellado, coordinador general del proyecto Empretec Paraguay. ¿Cómo está? Sí, buenas noches a la teleaudiencia. Contento de poder llevar este programa a la teleaudiencia. Coméntanos, señor Edgar, cómo viene la mano con el proyecto, cuál es la ventaja diferencial que puede tener un emprendedor o un empresario que quiera lanzar algún negocio o una nueva oportunidad. Sí, la Fundación CIR trabaja diversos proyectos que tienen que ver con el emprendedorismo y con gestión empresarial. Y uno de los programas que nosotros estamos trabajando en este momento tiene que ver con el programa Empretec. Empretec es un programa de las Naciones Unidas que fue encomendada por Naciones Unidas su diseño en la Universidad de Harvard y afortunadamente tenemos la posibilidad de que esto se pueda realizar en Paraguay. ¿De qué trata básicamente, ya que mencionaste la importancia de que inclusive la Universidad de Harvard estuvo desarrollando este proyecto? ¿Qué es lo que tiene de diferente de los otros cursos que se desarrollan en el mercado? Bueno, yo creo que lo más importante de Empretec tiene que ver con su intensidad, con la transformación que producen los emprendedores. Muchas veces los emprendedores dicen, yo no puedo emprender un negocio porque no tengo capital, no tengo dinero para iniciar un negocio. Pero, ¿qué pasa con el emprendedor? Un emprendedor exitoso, un emprendedor con características bien desarrolladas, lo que hace es buscar ese dinero, buscar socios, generar redes de contactos. Entonces, este taller lo que le va a permitir al emprendedor es definitivamente ser capaz de desarrollar comportamientos emprendedores que le permita tener éxito en el mercado. Actualmente, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes diagnostican que están sufriendo los emprendedores o los propios empresarios en el mercado? Yo creo que los emprendedores en general en Paraguay tenemos muchos emprendedores, a pesar de que las personas muchas veces son empleados en empresas, tienen su pequeño negocio también por fuera para complementar. Sí. Tenemos afortunadamente materia prima. Lo que sí creo que hay que mejorar son algunas capacidades, como por ejemplo tener capacidad de hacer un estudio de mercado, porque a veces se parten emprendimientos sin mucho análisis y finalmente termina fracasando estos proyectos por no tener un estudio de mercado adecuado. Hay mucho potencial entonces en nuestra materia prima, inclusive recursos humanos. Lo que falta es planificación y estudio de mercado, básicamente. Sí, yo creo que falta estudio de mercado, considerar lo que tiene que ver en el mercado, también considerar el plan. A veces hay buenas ideas, pero no hay un plan de negocio desarrollado. O sea, solamente la buena idea no nos va a llegar al éxito, sino que fundamentalmente hay que desarrollar un plan que sea concreto, directo y que sea realmente pueda tener posibilidades de salir adelante en el mercado. Justamente enfocándonos más sobre lo que va a ser el proyecto, cuándo arranca y los temas a ser desarrollados. Sí, este proyecto es un proyecto que está arrancando el 16 de mayo y va del 16 al 21. Pero previamente, entre el día 11 y 12, estaremos haciendo una selección de personas, especialmente de emprendedores con potencial que puedan participar del programa. A ver, los temas generalmente no lo hablamos mucho porque hay un tema que te quiero contar, que es que una vez solamente se puede hacer este programa. Y cuando la persona entra en este programa, firma una cláusula de confidencialidad. ¿Cuál es la idea detrás de eso? Es que las personas que van a entrar o van a participar del programa puedan tener una experiencia única del programa. Ahora, si yo le comento a usted de qué se trata y los ejercicios que hay, tal vez usted ya va a ir condicionado a participar de ese programa. Por lo tanto, en líneas generales podemos decir que son 10 comportamientos emprendedores lo que se trabajan durante 6 días. Empieza el lunes 16 de mayo y culmina el sábado al mediodía, el 21 de mayo al mediodía. De manera intensiva sería el programa de esos días, inclusive de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sí, de 8 de la mañana a 5 de la tarde es un programa intensivo. Las personas tienen que sacar una semana
pero es una semana que creo que es una inversión en la propia persona, una inversión en el propio emprendedor, porque es el activo más importante que tiene la empresa, el emprendedor. Esto va dirigido a inclusive dueños de empresas para conocer nuevas tendencias, a inclusive algunos emprendedores, gente que está terminando la facultad inclusive. Sí, hay gente que tiene idea de negocio, pero está la idea de negocio, pero dice, yo no sé cómo arrancar con esto, o sea, cómo es ser empresario, y creo que va destinado a estas personas y también a empresarios que ya tienen una idea, que ya tienen un proyecto en marcha, que quiere fortalecer su propia empresa. Pero lo importante acá es que no vamos a trabajar la empresa, sino que vamos a trabajar la persona del emprendedor. Creo que es la diferencia más importante que en relación a otros temas y otros cursos que pudiéramos constatar en este momento. Uno va a ir entonces con su pequeño negocio, su modelo de negocio o idea, pero de igual manera, aparte de eso, va a desarrollarse como persona o adquirir esos potenciales entonces de un emprendedor. Sí, nosotros normalmente decimos, no te vas a hacer un curso, a recibir un curso, sino te vas a practicar, a ser un verdadero emprendedor. A eso apuntamos, a un entrenamiento intensivo que permita a la persona realmente lograr lo que se propone a nivel de negocios. Señor, entonces, ¿cuáles son los datos para que el que esté interesado pueda tomar apunte? Página web, redes sociales, número de teléfono. Sí, las personas que se interesen, tenemos una página web del evento que es www.empretec.org.py. Ahí pueden acceder con toda la información, inclusive tiene la ficha de inscripción donde pueden ya aplicar al programa, y posteriormente nosotros nos comunicaremos con las personas para poder informarles el horario de entrevista. Como había mencionado ya anteriormente, nosotros hacemos una selección de emprendedores que puedan participar del programa. Entonces la idea es que gente que realmente tenga un potencial puedan entrar y generar esa sinergia que se produce entre emprendedores. Está hecha la invitación entonces, ya sea por la página web, inclusive investigando en las redes sociales de Empretec. Muchas gracias, señor Edgar. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.